Nosotros la semana pasada levantamos la huelga porque entre las exigencias que mi esposo estaba haciendo se pedía la revocatoria de las cartas agrarias que habían, ¿verdad?, perjudicado nuestro terreno. Y también se estaba exigiendo al gobierno, ¿verdad?, que nos dijeran por qué y bajo qué condiciones ellos han invertido, en el caso de la familia Brito Rodríguez, tanta cantidad de dinero, por qué y bajo qué condiciones se ha hecho todo esto. Nosotros tenemos todos los documentos que respaldan las denuncias que ha venido haciendo mi esposo de corrupción, todos los documentos que respaldan dicha corrupción, donde está involucrado el exministro Jesse Chacón, exministro de Interior y Justicia para ese entonces, en el 2005, donde asume una deuda por los daños a los cultivos en nuestras tierras del Instituto Nacional de Tierra, y es asumida por el Ministerio de Interior y Justicia, donde se encontraba el ministro Jesse Chacón, por órdenes del presidente de la República, porque el presidente, en el aló presidente del 12 de noviembre, cuando mi esposo, estando en huelga de hambre, radicaliza su huelga y se amputa el dedo meñique de la mano, el presidente, en el aló presidente, dio la orden de que se resolviera el problema, y en ese entonces se la dio al ministro Jesse Chacón. El ministro Jesse Chacón se comprometió en devolvernos la totalidad de nuestro terreno y de pagar los daños a los cultivos. Él pagó los daños a los cultivos en efectivo, sin ningún respaldo. No tenemos absolutamente nada que él pueda respaldar por la cual él haya hecho ese pago, y en efectivo. Se comprometió también para ese entonces en devolvernos nuestras tierras, y cuando mi esposo llegó al sitio, pues no le devolvieron las tierras porque él se negó a firmar un documento donde desmentía todas las denuncias que él venía haciendo. Esto fue en el año 2005. En el año 2007, estando en huelga de hambre frente al Tribunal Supremo de Justicia, el presidente nuevamente vuelve a ordenar, en esta oportunidad, al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo, a que se resuelva el problema definitivamente al señor Franklin Brito. El presidente del INTI viene nuevamente a tratar de resolver el problema con corrupción, con pagos a terceros, con trabajos que se hicieron en nuestras tierras, deforestación que no han querido decir por qué y bajo qué condiciones las hicieron, y mi esposo ha venido denunciando todo esto como hechos de corrupción y con los respaldos. Ahora, ustedes ahora no habían salido desmintiendo absolutamente nada. Volvemos nuevamente a huelga porque hasta ahora habíamos agotado la vía judicial interna cuando llegamos al Tribunal Supremo de Justicia solicitando un recurso de amparo, que si bien es cierto, la Sala Constitucional, para ese entonces el magistrado Rafael Rondón Haas, negaron, ¿verdad?, no admitieron el amparo, pero también es cierto que en la misma acta se exhorta al Instituto Nacional de Tierra a que resuelva el problema definitivamente por medio de las cartas agrarias que fueron otorgadas a nuestros vecinos. Es un exhorto que hace el Tribunal Supremo de Justicia, no es Franklin Brito que le está exigiendo al Instituto Nacional de Tierra. Es el máximo tribunal de nuestro país. Ustedes están, el señor Franklin Brito retoma la huelga de hambre y en horas de la madrugada él se lo retiran. Cuéntanos un poco acerca de esa situación, qué sabe a esta hora de la situación de su esposo. La huelga de hambre porque el jueves de la semana pasada recibimos una notificación donde ellos acordaban, ¿verdad?, revocar las cartas agrarias, pero dicha notificación no viene sustentada por el acto administrativo, no está soportada. Hasta ahora les hemos estado exigiendo que no soporten este acto administrativo donde ellos dicen revocar las cartas agrarias, ¿verdad? Esto fue el día jueves. El día sábado sale un comunicado en la Agencia Bolivariana de Noticias donde ellos desmienten todo lo que Franklin ha venido denunciando, ¿verdad? Y donde también dicen, posteriormente apelada por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, también declarada sin lugar, pero no dicen
que si fue declarada sin lugar, también el máximo tribunal exhorta al instituto a que resuelva el problema por medio de las cartas agrarias que otorgaron. O sea, Franklin Brito ha venido demostrando con documentos, con respaldo, todas sus denuncias. Ahora, con respecto a lo que ha sucedido, ¿usted permanece acá? A mi esposo lo vinieron a levantar un pelotón, porque no fue un comando, fue un pelotón, prácticamente un ejército, 80, 60, 100 personas para venir a levantar a Franklin Brito en contra de su voluntad. Fue trasladado mi esposo, prácticamente secuestrado al hospital militar, donde lo tienen totalmente incomunicado y bajo qué condiciones no sabemos. Yo le exijo y mi esposo está en total actitud y derecho de exigir la calidad de asistencia médica que él requiere. Está en su derecho y está totalmente consciente de lo que está pasando a su alrededor. Ellos no tienen ningún poder para tener a mi esposo secuestrado o preso en el hospital militar. Señor Elena, sin embargo, el día